En este video voy a hacer una restauración de unos sneakers de la marca Hermenegildo Zegna. Bienvenido a Shoe Shine Mex, un lugar donde puedes ver limpiezas, restauraciones, reseñas, tutoriales y demás contenido interesante relacionado al mundo de la zapatería. En el video del día de hoy voy a hacer una restauración extrema a estos zapatos de la marca Hermenegildo Zegna. Según yo, la marca se pronuncia Zegna con ñ, Zegna con ñ, porque esa es la pronunciación italiana. No sé si lo estoy diciendo de la manera correcta. Si lo estoy pronunciando mal, por favor escríbemelo en la caja de comentarios y corrígeme para que cada vez que hable sobre la marca de Zegna, entonces lo diga de la manera correcta, por favor, si me estoy equivocando. Ahora, esta restauración, a diferencia de los otros videos de restauración extrema en los cuales los zapatos o eran muy viejos o muy sucios, aquí es un caso un poco, bueno, realmente es diferente la situación. Es más, te voy a mostrar los zapatos para que veas cuál es la diferencia. Mira, lo diferente con los zapatos es lo siguiente, te lo voy a mostrar. Y de hecho, para empezar más en específico, estos, Para empezar más en específico, estos más que zapatos en realidad son sneakers. Y te voy a mostrar cuál es el detalle de estos sneakers. Aquí de frente realmente se ven bastante bien. De lado bien, de lado también. Lo mismo con este. La suela excelente. El detalle está en lo siguiente. Te voy a mostrar aquí frente a la cámara. A ver, ¿se logra apreciar? Ahorita te lo voy a mostrar en otra toma. Aquí se puede apreciar que el zapato lo que tiene es que en la parte de atrás, es más, te lo voy a mostrar en otra toma. Aquí en esta toma se puede apreciar mucho mejor cuál es el detalle con estos sneakers. Aquí el detalle se encuentra en el talón. Aquí con estos sneakers un perrito decidió que le daban mucha comezón en sus colmillos y decidió descargarse con estos sneakers de la marca Hermenegildo Zegna. Ya te imaginarás cómo se le habrá salido el corazón al dueño cuando vio esta situación con sus sneakers. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este momento es una restauración extrema. Vamos a tratar de arreglar esta parte con el talón. El otro zapato realmente no tiene mayor daño, está bastante bien. El detalle principal está en este zapato, en lo que es en esta zona del talón, esta parte, y algunos colmillos que rasgaron esta parte en esta zona del cuero. Todo lo demás del zapato, el frente afortunadamente está bien. Por lo tanto, vamos a hacer una restauración con esta zona de los zapatos. Las personas que viven aquí en Mérida y que me han solicitado trabajos de restauración de este estilo saben que realmente yo no soy el experto para este tipo de casos. Mi área de experiencia es el Shoe Shine y los productos de alta gama, como lo que son los productos de la marca de Boot Black, así como cualquier tipo de situación relacionada al mundo del Shoe Shine. En este tipo de casos yo estoy trabajando o colaborando con un zapatero que yo considero el de más experiencia aquí en Mérida, Yucatán. Este zapatero se llama Don Francisco y de hecho en uno de mis videos anteriores en el cual se hizo una restauración a unos zapatos de Ferragamo, en ese video traté de hacer una grabación para que Don Francisco frente a las cámaras me presente el procedimiento, para que me deje filmar cómo hace su magia. Sin embargo, Don Francisco es bastante tímido y de plano me dijo que no. Así que tuve que hacer el salto del zapato cuando estaba antes de la restauración a cuando ya estaba restaurado. Voy a tratar de convencerlo de nuevo en este video a ver si puedo filmar el procedimiento. Si no, pues lamentablemente vamos a tener que volver a hacer el salto de cuando el zapato está en el estado de antes de la restauración a cuando el zapato ya está completamente restaurado. Sea cual sea el caso, vamos a poder ver la magia de Don Francisco con estos sneakers de la marca Hermenegildo Zegna.
Para la restauración de estos sneakers vamos a hacer un viaje a la zapatería. Le vamos a llevar los zapatos a Don Francisco. Los que viven aquí en Mérida y ya han venido a la zapatería, seguro ya conocen a Don Francisco. Él es nuestro artesano experto en reparaciones. Don Francisco es un poco tímido con la cámara, es por eso que no he podido filmar ninguna reparación con él. Sin embargo, espero que en algún momento me permita filmar el proceso de las reparaciones, para agregarle un poco más de variedad al canal. 2 semanas después. Aquí tenemos los sneakers ya después de la restauración en la zapatería. Vamos a proceder entonces a abrir la caja para mostrarte los detalles. Aquí en esta toma podemos apreciar la restauración de los sneakers. Se puede apreciar que esta es la parte posterior original y esta es la parte restaurada. Los puristas de la zapatería quizás puedan apreciar que no es 100% una copia precisa del original, y esto se debe al siguiente motivo. Si puedes apreciar en lo que es la zona restaurada, aquí el motivo por el cual se logra apreciar contraste es por lo siguiente. El detalle está en lo siguiente. Este zapato, bueno, este sneakers de Hermenegildo Seña, este está hecho de piel de venado. La piel de venado tiene textura, mientras que la pieza de reemplazo está hecha de piel de becerro. Y esto es porque en la zapatería no tenemos pliegos de piel de venado. Es por eso que la textura se logra apreciar diferente. Mientras que una es piel con textura, la otra es piel lisa. Ese es el principal motivo por el cual hay un cambio en la textura. Si tuviéramos pliegos de piel de venado, créeme que la diferencia sería prácticamente imperceptible. Sin embargo, lo que es la apariencia, es decir, la tira y la forma de la parte posterior, ha sido replicado de una manera bastante parecida. Pero el contraste de pieles entre piel con textura y piel lisa es lo que se hace que se logre apreciar un poco la diferencia. Pero lo que es la forma es bastante similar. Adicional a esto, si tomamos en cuenta de que como es en la zona posterior, al momento de que estos zapatos estén en uso, normalmente este es un estilo el sneaker es un estilo de zapato casual, por lo tanto esto se usa con mezclilla. Por lo tanto, la mezclilla al momento de usarse, si es mezclilla baja, se debe de utilizar cubriendo lo que es la zona del talón del zapato. Por lo tanto, al utilizarse con mezclilla, ya la mezclilla va a ser la acción de disfrazar esta parte posterior. Por lo tanto, al caminar, la gente ya no va a ver esta diferencia en cuanto a las dos partes del calzado. Por lo tanto, si ves las imágenes anteriores de cómo estaba el estado de esta parte posterior, basado en esa diferencia, realmente el zapato ha estado, bueno, ahora ya tiene un aspecto funcional. Ya no se aprecian las mordidas como anteriormente. Repetimos, solamente se aprecia cambio de textura. Si tuviéramos piel de venado para mantener la textura, o si este zapato en naturaleza hubiera sido un zapato liso completamente, entonces la diferencia sería minúscula, solamente se notaría apenitas, se notaría la diferencia en esta línea de intersección. Eso hubiera pasado si el zapato hubiera sido completamente liso, porque el pliego de cuero para la restauración hubiera estado totalmente mimetizado con el zapato. Solo por ese detalle quizás se logre apreciar una diferencia, pero fuera de eso el zapato ahora es completamente funcional. En estas tomas que te mostré anteriormente con el zoom a la zona con lesión del zapato, se logra apreciar los detalles que hacen que la restauración no sea 100% precisa. Pero en el mundo real, los sneakers los vas a tener, bueno,
para las personas que los miren van a estar con distancia, como por ejemplo en esta toma, ya con más distancia. En este tipo de tomas ya puedes apreciar que los detalles de la restauración con la distancia ya son más imperceptibles, ya son difíciles de que las personas allá afuera noten esos detalles de que el zapato fue restaurado. Por lo tanto, allá afuera la restauración es virtualmente imperceptible. Estas restauraciones, como de nuevo te platico, son en aras de que el zapato pueda ser presentable y pueda ser usado y disfrutado de nuevo, y que ese tipo de lesiones no sean motivo para que el zapato ya sea completamente inservible o que ya tengas que deshacerte de ellos. Un zapato con estas restauraciones al menos ya puede ser utilizado y disfrutado de nuevo. Este fue a grandes rasgos el procedimiento completo para la restauración de estos sneakers. A manera de moraleja, la moraleja de esta historia o de este video, lo que podemos aprender es la importancia de mantener nuestros mejores zapatos o en sus cubrepolvos, o en sus cajas, y si se puede en ambas cosas, mucho mejor. El cubrepolvos y además la caja. El cubrepolvos no solamente sirve para proteger a los zapatos de la humedad y de la suciedad, también sirve para evitar que si tenemos animalitos en casa como gatos, perros o cualquier otro tipo de animal que tenga garritas o colmillos, evitar que les llamen la atención los zapatos. Al menos con el cubrepolvos pues los tenemos protegidos, para empezar, de que les llame la atención, y si por casualidad llegan a agarrarlos, pues al menos ya tenemos una tela que puede ayudar a prevenir que llegue a suceder esto que nos sucedió en el talón de estos zapatos. Y si adicionalmente después de guardarlos tienes la costumbre, como yo la tengo, de que es en cubrepolvos y además guardados en cajas, entonces de esa manera el riesgo de que nuestros zapatos sean víctimas de este tipo de fechorías de nuestros animales se reduce al 0%. Es muy baja cuando ya lo tenemos, cuando tenemos esta costumbre de caja y cubrepolvos en guardar los zapatos con estos dos métodos. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Y también, antes de despedirme, quiero dar unos agradecimientos especiales para uno de mis seguidores que solicitó que lo mantenga como anónimo. Por cierto, si tú estás viendo este video, a ti directamente te estoy dando de nuevo las gracias, porque estos zapatos me los mandó uno de mis seguidores, que me comentó, esta persona me dijo que disfruta mucho el canal, me mandó estos zapatos de Zegna, estos zapatos. Bueno, estos sneakers originalmente eran de esta persona. Esta persona pues me comentó respecto de este detalle que tenían los zapatos. Esta persona me los manda aquí a mi zapatería en Mérida y me comenta que si logro restaurar los zapatos y si son de mi medida, entonces los zapatos me los puedo quedar para que sean parte de mi colección. Es por eso que estoy dedicando esta parte especial para esta persona que me mandó amablemente los zapatos. Para empezar, que una persona te regale zapatos, eso usualmente solamente sucede en tu cumpleaños o por medio de algún familiar. Pero que una persona te regale zapatos de esta categoría y te diga que son totalmente tuyos y puedes restaurarlos, eso créeme que no sucede con frecuencia. Es por eso que quiero darle este agradecimiento especial para esta persona que me mandó los zapatos. Me hubiera gustado revelar su identidad, pero voy a respetar su decisión de permanecer en el anonimato. Por cierto, amigo, tú que estás viendo esto, te digo de nuevo, muchísimas gracias por los zapatos. Espero que te haya gustado cómo quedó la restauración. Y créeme, estos zapatos a partir de este momento son bienvenidos a mi colección. Créeme que los voy a estar usando y disfrutando cada vez que los utilice. Van a estar bien cuidados, van a estar bien acogidos en mi colección.
Y para todos ustedes, amigos aficionados a la zapatería que están viendo este video, ¿qué te pareció la restauración? Escríbemelo en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. Y si tienes algunos zapatos que hayan tenido un caso similar, que sientas que necesitan alguna restauración como esta o cualquier otro tipo de incidente que le haya sucedido, con todo gusto y con toda confianza puedes escribirme a mis redes sociales. Nada más mándame fotos respecto de qué es lo que le sucedió a los zapatos y con todo gusto te puedo dar la asesoría que necesites para que esos zapatos de tu colección puedan tener la restauración, o te pueda decir cuál es el método o qué es lo que necesitan para que pueda ayudarte a resolver tu problema. Espero que este video te haya gustado y nos vemos pronto.